se utilizan diferentes números de países para poder nombrar esta región, que en principio es la península arábiga, ¿sí? Los países árabes puntualmente, pero que a veces se llega a extender en dos círculos, podríamos decir. Entonces, el círculo más chico sería Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Omán, Palestina, si se lo considera un Estado, porque muchas veces entraría, digamos, en este tema, Qatar, Siria y Yemen. Después, lo que se suele agregar, y se suele agregar por la cercanía religiosa y cultural a los países recién nombrados, serían Egipto, Irán, Turquía y Chipre. Chipre más geográficamente que los otros tres, pero estos países, aparte de ser similares, son muy importantes en lo que pasa en la región. Tienen mucho involucramiento en gran parte de los conflictos que van sucediendo, tanto en la península arábiga como en los alrededores. Y después, a veces, también por similitudes culturales y religiosas, se llega a extender la concepción del Medio Oriente hasta Afganistán, Argelia, Libia, Marruecos, Pakistán y Túnez. Lo que quiero usar como Medio Oriente hoy es la península arábiga y este primer cordón, ¿sí? Egipto, Irán, Turquía y Chipre, por lo que decía, la importancia que tienen y su involucramiento con todos los problemas que vayan a suceder dentro de la península arábiga. Bien, para poder entender qué es lo que sucede, necesitamos ver quiénes viven ahí, cómo es la gente, cómo se dividen. El Medio Oriente es predominantemente musulmán. De todas formas, no es la región donde más musulmanes viven, ¿sí? Indonesia es el país más poblado en cantidad de musulmanes, pero de todas formas en el Medio Oriente tenemos 300 millones de practicantes del Islam, haciendo que sea muy importante entonces ver el tema de la religión en este lugar. Aparte, no solo hay una gran cantidad de musulmanes, sino que también tenemos bajísimas tasas de laicismo. Por ejemplo, la población laica más grande en esta región es un 5% en Israel, ¿no? Para tener una idea de lo importante que es la religión y la identidad religiosa. Ahora, el Islam está dividido en dos grandes ramas, la sunita, la chiita. Vamos a ver que después las alianzas geopolíticas que se dan y los roces, las fricciones que se dan entre los países, en muchos casos se corresponden a esta división religiosa. Para entender qué son sunitas y chiitas, la diferencia surge del comienzo mismo del Islam, en el año 632, cuando muere el profeta Mahoma, el creador del Islam, y empiezan a haber disputas por quién iba a suceder al profeta. Entonces, un grupo, los sunitas, decían que el siguiente líder debía ser Abu Bakr, amigo y principal seguidor de Mahoma, mientras que los chiitas decían que por familia debería sucederlo su primo Ali. La disputa por quién continuaría dirigiendo al Islam terminó en una guerra, la primera fitna o guerra islámica en el 661, que ganaron los sunitas, terminaron persiguiendo a los chiitas, y por eso podemos ver cómo el sunismo, que es lo que está pintado en verde, se expandió mucho más por el resto del mundo, ¿no? Porque fue la corriente ganadora en esta primera guerra islámica. Los sunitas entonces hoy son el 56% de la población musulmana, presentes en Arabia Saudita, en Egipto, en ¿Te casi todo interesa? el norte de África. Tenemos también después en Asia, tanto en Asia Central como después en la zona más de Indonesia, en el sur de Asia, del sureste asiático. Y a su vez también están divididos en subramas. Por un lado tenemos los wahabíes,
que es tal vez la corriente más común en el aspecto religioso, dirigida desde Arabia Saudita, Anafíes en Turquía, y los salafistas, que son el Estado Islámico, Al-Qaeda, ese extremismo religioso que solemos ver en las noticias. Del lado de los chiitas, entonces se quedaron más que nada en Irán, en Irak, un poco en Siria, un poco en Líbano, y también son minoría en varios países más de la región. Por último están los ibadíes, que es una rama que no se emparenta a ninguna de las dos, que está solamente en Omán, pintada en azul, no se meten en los conflictos entre las otras dos grandes ramas. Y después, bueno, también tenemos las otras religiones, el judaísmo en Israel, ya casi no queda comunidad judía en el resto del Medio Oriente, con 1.7% de la población, y el cristianismo, entre catolicismo, coptismo griego y ortodoxias armenias o rusas en distintos países, Chipre, Líbano principalmente. Muy bien, ¿quién lidera entonces el mundo musulmán? Es la pregunta, tanto en la época del 660, en la primera fitna, como ahora. ¿Sí? Porque del liderazgo del mundo del Islam, tenemos varios de los conflictos que empiezan a surgir. Durante la Guerra Fría, súper enmarcados en un conflicto de grandes poderes entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la región del Medio Oriente no fue particularmente conflictiva. Obviamente que habían guerras, sí, Israel obviamente pasó por varias de ellas, también habían varias guerras en el resto de los países, en Yemen hubo una guerra en los 60 también que atrajo varios países de alrededor, pero todas estaban en mayor o menor medida enmarcadas en la fría. Entonces teníamos países prosoviéticos de un lado, países prooccidentales del otro. Persia, Turquía, Israel, Arabia Saudita, en general si bien no necesariamente se llevaban bien entre ellos, especialmente Arabia Saudita e Israel, pero sí eran parte del mismo bloque y por lo tanto no había tanto conflicto. Por otro lado tenemos Egipto, Siria, Jordania, que estaban más acercados a la Unión Soviética. De hecho podemos ver que la paz entre Egipto y el Estado de Israel tiene mucho de un acercamiento de Egipto al bloque occidental, ¿no? Un intento de acercarse a Estados Unidos fue hacer la paz con Israel. Ahora, los grandes cambios empiezan a suceder hacia el final de la Guerra Fría, ¿sí? En primer lugar, tenemos desde el 1950, cuando se empiezan a nacionalizar las empresas petroleras, una Arabia Saudita que empieza a exportar su escuela wahabista, ¿sí? Una de las ramas del sunismo, con financiamiento de la extracción petrolera, y empieza a ser el referente del Islam religioso en un mundo donde todos se habían volcado al nacionalismo laico socialista. ¿Sí? Teníamos Egipto, en Siria, en Libia, eran en Irak principalmente, eran gobiernos laicos que intentaban imponer una visión un poco más socialista de la realidad, con una cultura islámica que los une, pero que no los lidera, no los dirige, ¿sí? Sino que era la política nacional. Entonces empieza a construirse este poder religioso en Arabia Saudita. Por otro lado, tenemos hacia el 1979 la revolución islámica en Irán, que comienza con valores republicanos, de sacar al Shah, que era una cultura bastante laica, ¿sí? Muy occidentalizadora, y en cierto sentido con libertades en lo cultural, pero muy fuerte y muy pesada en lo que es derechos humanos
en libertad de prensa, por lo cual empieza a haber una revolución republicana que rápidamente es cooptada por los ayatolas, por un movimiento islámico que termina creando la República Islámica como la conocemos, ¿sí? Con rasgos republicanos, teocráticos y autoritarios, donde el ayatolá gobierna como líder supremo por encima del gobierno democrático. Luego tenemos, hacia ya terminada la Guerra Fría, empiezan las guerras del Golfo contra Saddam Hussein, que era en ese momento el principal líder nacionalista laico. Entonces, especialmente en la Segunda Guerra del Golfo, cuando terminan de derrocar, Estados Unidos termina de derrocar a Saddam Hussein, se empieza a romper esta idea del nacionalismo laico y los movimientos islámicos resurgen con más fuerza. Ya se habían construido antes, ahora empiezan a resurgir con fuerza. Y se nota particularmente en la primavera árabe, en 2011. La primavera árabe supone el gran golpe final para el nacionalismo laico. Empiezan a haber revoluciones contra los grandes dictadores del momento, contra al-Assad en Siria, contra Gaddafi en Libia, contra Mubarak en Egipto. Empiezan entonces a surgir gobiernos democráticos, incipientes, con fallas, y que en varios casos terminan dando lugar a la entrada de nuevos movimientos islámicos, o viejos movimientos islámicos, pero que ahora empiezan a tener presencia en los gobiernos, como la Hermandad Musulmana, que se diferencia de las demás ramas del Islam por tener una idea panislámica. Es decir, la Sharia, la ley islámica, es muy importante y debe cumplirse, es la solución a los problemas frente al occidentalismo que se venía manejando, pero no importa la división entre sunitas y chiitas. Lo que se busca es unir en un gran movimiento islámico varias tendencias, en muchos casos contradictorias, desde moderados a quienes apelan al terrorismo, en un movimiento que incluye hoy, por ejemplo, a Hamas, incluyó al gobierno de Egipto entre 2011 y 2013, incluye hoy al gobierno de Erdogan en Turquía, y también es muy apoyado desde Qatar, ¿sí? Que se forma como entonces un tercer bloque. ¿Sí? Teníamos el sunismo desde Arabia Saudita, el chiismo ahora religioso y muy presente desde la teocracia iraní, y ahora el último bloque panislámico de la Hermandad Musulmana, dirigido por Turquía. Que ahora, en los últimos años, el presidente Erdogan empieza a buscar que Turquía sea la figura que solía ser como el Imperio Otomano para el resto del mundo musulmán. Por eso escuchamos el año pasado que la mezquita o la catedral de Hagia Sofía se reconvirtió en una mezquita, que escuchamos varias veces a Erdogan el año pasado decir: nosotros somos los responsables de Jerusalén, Jerusalén es nuestra, ¿no? Lo que busca mostrar es: nosotros nos ocupamos, nosotros somos los referentes del mundo musulmán. Y a esta tendencia se la llama neo-otomanismo, por justamente volver a traer el Imperio Otomano y su influencia que tuvo en el mundo musulmán hace un poco más de 100 años. Ahora, como les decía, cuando veamos las diferencias geopolíticas se coinciden mucho con el mapa religioso. Tenemos, les decía, 3 bloques. Podemos ver el bloque naranja, la alianza pro-iraní, chiita, obviamente
presencia principal, el líder es Irán, y podemos ver que hay algunas manchas naranjas en distintos países de la región, especialmente en Irak, más que nada en la zona cercana a Bagdad, donde el gobierno impuesto por Estados Unidos después de la Segunda Guerra del Golfo es de mayoría chiita. Podemos ver cerca de la ciudad de Damasco, en Siria, donde el gobierno chiita de la subcorriente alawita de Bashir al-Assad, el dictador sirio, llega a gobernar. Líbano, ¿sí? Donde, si bien conviven el cristianismo, el sunismo y el chiismo, Hezbollah, como el principal proxy, el principal aliado de Irán fuera de su territorio, es cada vez más fuerte y más presente. Y por último podemos ver en Yemen, ¿sí? En el país más al sur de la península arábiga, también una fuerte presencia del chiismo. Irán tiene entonces como sus aliados al gobierno sirio, a la milicia terrorista Hezbollah, también partido de gobierno en Líbano, a la milicia, los rebeldes hutíes, para algunos considerados terroristas, para otros simplemente rebeldes, en Yemen, y al gobierno de Irak. Por otro lado tenemos Arabia Saudita, con sus grandes aliados, Emiratos Árabes Unidos, con quien a veces tiene sus rispideces propias, pero que en general van para el mismo lado. Egipto, uno de los grandes aliados de Arabia Saudita. Y podemos ver que Irak o Siria, teniendo grandes porciones de población sunita, también entran en la zona de influencia, pero no desde sus gobiernos, sino, por ejemplo, desde los rebeldes sirios que combatieron contra la dictadura de Bashar al-Assad durante la Guerra Civil Siria, que eran cercanos a Occidente y Arabia Saudita. Y Yemen, que está también mayoritariamente en verde por el gobierno reconocido internacionalmente, donde también es sunita. Muy bien, para poder ver el último bloque, que es el de Turquía, como les decía, uniendo a aquellos que son parte de la hermandad musulmana. Hoy por hoy es Turquía, el gobierno de Libia, que ya queda en África y no tanto en Medio Oriente, y Qatar. Y bueno, también tiene un aliado en Hamas, en la Franja de Gaza, pero menos poderoso en lo que es a nivel regional, como pueden ser los otros compañeros, como Qatar, muy importante en financiación armamentística. Para ver algunos de los temas donde tenemos varias de los mapas a la mitad, ¿no? Como Siria, como Irak, como Yemen, son países que su gobierno no corresponde a la mayoría de la población. Siria es un país donde la mayoría es sunita, podemos ver en el mapa de las religiones, Siria es mayoría sunita, pero el gobierno, que solía ser y sigue siendo nacionalista laico de Bashir al-Assad, es de una familia chiita, alawita. Irak, en cambio, era de mayoría chiita, pero durante varias décadas gobernó Saddam Hussein, sunita, nacionalista laico, pero de familia sunita. Y Yemen también era un país de mayoría sunita, donde hasta la primavera árabe gobernaba un presidente chiita. Por eso hay tantos problemas puntualmente en esos lugares de las zonas de influencia, ¿no? Donde el gobierno responde a un país o es más cercano a un país, mientras que parte de la población no lo es. Muy bien, me interesaría poder ilustrar esto que les estoy contando, ¿no? Porque está bien, estamos viendo que hay grandes bloques que se disputan el liderazgo del mundo musulmán a través de divisiones religiosas, pero ¿por qué esto no queda entre
justamente la diplomacia de estos gobiernos, ¿no? Y por qué esto termina volcándose en guerras civiles que suceden y que crean terribles situaciones humanitarias, como por ejemplo lo fue en Siria, como lo fue en Libia, y como el caso que les quiero comentar ahora de Yemen, y donde muchas veces Israel termina siendo afectado, ¿sí? En el caso de Siria, hemos visto cómo Hezbollah, como aliado de Irán, aliado del gobierno sirio, fue tomando cada vez más posiciones en Siria. Lo mismo la Guardia Revolucionaria iraní, que también ayudando al régimen sirio a sostenerse en la guerra civil, fue entrando cada vez más con sus propias fuerzas a ese país, y por eso hoy vemos que Israel continuamente bombardea, hace ataques aéreos contra estas posiciones de la de la Guardia Islámica, de Hezbollah, en el país de Siria, ¿no? O, por ejemplo, en Libia, donde desde afuera, sin involucrarse, pero que también toma partido respecto a quién desearía Israel que gobernase Libia más tarde, por ser un país importante en el Mediterráneo. Traigo el caso de Yemen porque es tal vez el menos conocido, ¿sí? Hemos escuchado mucho en los últimos años sobre Siria, el Estado Islámico, veíamos los videos de decapitaciones, digamos, teníamos mucha información que nos atormentaba desde ese país. Libia un poco menos, pero también nos acordamos de la campaña para derrocar a Gaddafi. Eh, Después hemos visto también, digamos, los problemas que sucedieron en ese país en los años siguientes para poder formar un gobierno y cómo terminó en una nueva guerra civil. Yemen es tal vez un país que conocemos menos. Entonces aprovecho y aprendamos un poco lo que sucede ahí. Como les decía, Yemen es un país de mayoría sunita, pero donde gobernó durante varias décadas un presidente chiita, ¿sí? Puntualmente era de la familia saidita, que es otra de las subcorrientes que tiene esta rama, que después de 33 años tuvo que enfrentarse a la primavera árabe, exigiendo libertades democráticas, derechos civiles y derechos humanos. Una serie de disturbios terminó con un ataque a la Casa de Gobierno, y luego de un acuerdo mediado por el Consejo de Cooperación del Golfo, varios países del Golfo Pérsico, en la península arábiga, el presidente terminó anunciando su renuncia. Ali Abdallah Saleh termina anunciando la renuncia como presidente. Continúa una elección donde solamente se presenta un candidato, el ex vicepresidente. Disculpen. Entonces asume Abdrabuh Mansur Hadi, que es de familia sunita, entonces deja de tener problema religioso con la mayoría de su país, pero luego de la primavera árabe, como en todo el resto de los países de la región, o en la gran mayoría, empiezan a haber problemas de gobernabilidad, ¿sí? Los disturbios hacen que el gobierno no llegue a controlar todo el resto de su territorio, de aplicar la ley, y empieza a crecer, especialmente en la zona del desierto. En el mapa de arriba podemos ver lo que está en blanco. Empiezan a crecer Al-Qaeda y luego el Estado Islámico, ¿sí? No solamente estuvieron en Siria e Irak, estuvieron también aquí en Yemen. El problema con Al-Qaeda terminó en un atentado contra el vicepresidente, actual en ese momento presidente electo, hoy todavía sigue siendo el presidente del gobierno reconocido por Naciones Unidas, y se demuestra la fragilidad del gobierno de transición.
Ahora, esto desemboca no solo en problemas con Al-Qaeda, de la rama salafista, ¿sí? Los que mencionábamos, una de las ramas más extremistas del sunismo, sino con los hutíes, que aprovechan la fragilidad del gobierno para reclamar por el precio de los combustibles y terminan tomando la capital Sanaa en 2015. A partir de entonces empieza a haber un gobierno yemení en exilio. ¿Sí? El presidente Hadi no gobierna desde Yemen, sino desde Arabia Saudita. Empiezan entonces a avanzar los rebeldes hutíes de corriente chiita y por lo tanto más cercanos a la República Islámica de Irán. Avanzan sobre la ciudad de Adén, la segunda más importante de este país, y lo cual obliga figurativamente a Arabia Saudita a involucrarse. ¿Y por qué digo que obliga? Piensen que Medio Oriente es una situación completamente lejana a lo que nosotros podemos imaginarnos de América Latina, donde hace varias décadas que no tenemos ninguna guerra o guerras civiles, donde la confianza en los demás países puede variar, pueden haber problemas entre los jefes de Estado, pero nunca va a romperse la relación con Brasil, con Chile o con Uruguay. Es algo inconcebible. Allá tener un enemigo al lado en tu frontera es una amenaza de muerte. Es una amenaza a la existencia misma de tu Estado. Entonces, si crecía estos rebeldes chiitas, que si bien todavía no eran como Hezbollah, ¿no? Que respondían en gran manera a Irán, sí eran de la misma corriente religiosa, con mucha afinidad, hubiese sido tener a tu enemigo en toda la frontera sur. Cantidad de misiles todo el tiempo, infiltraciones. Entonces Arabia Saudita decide, con el apoyo de Estados Unidos, llevar a cabo la operación Tormenta Decisiva para aislar económicamente a los chiitas a la región del norte de Yemen. Los chiitas lo pueden ver en verde en los mapas. Y empezar a bombardear sus posiciones. Obviamente, cuando los chiitas empiezan a ser bombardeados por Arabia Saudita, se acercan definitivamente a Irán y se convierten ahora sí en aliados proxy, como lo era Hezbollah, como lo es Hezbollah en Líbano. Otro de los problemas que había y que involucró a Arabia Saudita, a Israel, a Estados Unidos y a muchos otros países sunitas que se unieron a esta coalición, fue que los chiitas podían llegar a controlar el estrecho de Bab al-Mandab, que lo pueden ver es en la puntita de Yemen, justo antes de tocar al resto de África. Es un estrecho que une el Mar Rojo con el Océano Índico y por lo tanto es tan importante como el Canal de Suez para el comercio mundial. Y vimos lo que pasó hace unas semanas con un barco que tapaba el Canal de Suez. Bueno, si chiitas podían bloquear ese estrecho, era el mismo problema. O peor, porque también podían atacar barcos. Entonces, Yemen empieza una guerra civil, ya van 7 años, casi 7 años de guerra civil entre el gobierno de Hadi, por un lado, bancado por Arabia Saudita, Marruecos, Egipto, Jordania, Pakistán, hasta hace poquito Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que buscan contener a los rebeldes hutíes chiitas. Por el otro lado, justamente, al gobierno, a lo que se llama el Comité Revolucionario, ¿sí? Liderado por Muhammad Ali al-Houthi, que es de quien proviene el nombre de los rebeldes, y apoyados por Irán. Entonces podemos ver, ¿sí? Como el ejemplo de cómo aplican estas diferencias religiosas en el terreno, ¿sí? Principalmente es el miedo que el otro bloque adquiera posiciones de poder, ¿sí?
terreno desde donde amenazar a los países del otro bloque. Por eso, sí, es la misma situación que vive Israel, ¿no? Cuando Hezbollah o la Guardia Revolucionaria iraní se asientan en Siria, es mayores lugares desde donde pueden caer misiles a Israel, ¿no? También lo estuvimos viendo en este último tiempo. Bien, ¿cómo continúa esta historia? El gobierno de Hadi, ¿sí? Desde el exilio, logra contener en gran medida a los hutíes a través de muchas campañas de bombardeo que han dado lugar a muchísimas muertes civiles. Por otro lado, el gobierno de Hadi y también los hutíes luchando contra Al-Qaeda y el Estado Islámico. Podemos ver que el mapa de abajo es el más actual. Ya no queda parte blanca, o queda muy poquita parte blanca, y es porque lograron vencer a los salafistas, como en Siria. Los hutíes fueron muy importantes en luchar contra los salafistas, como lo fue Hezbollah en Siria, ¿sí? Tuvieron un rol muy similar en un conflicto y en el otro. Y por último vemos que hay unas manchitas amarillas, y es porque también hay un grupo separatista del sur. Antes de 1990, Yemen era Yemen del Sur y Yemen del Norte. Bueno, el sur quiere volver a independizarse y está aprovechando también la fragilidad del país para controlar el sur. El conflicto en Yemen, como en Siria, ¿se acuerdan que veíamos las fotos de los chicos todos con las caras ensangrentadas, cruzando la frontera hacia Turquía o llegando a Grecia? Sí, unas imágenes desgarradoras de lo que fue el desastre humanitario en Siria. Yemen es igual o aún peor, de hecho bastante peor. Se calcula que hay más de 200.000 muertos, más de 4 millones de desplazados internos, pero la gran diferencia es que hay 24 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Y no estamos hablando de pobreza que necesitan no sé, alguna asistencia del gobierno para poder dar de comer bien a su familia. No, estamos hablando de poder comer y punto. De poder tener algo de sanitización en plena pandemia del COVID. En un contexto donde no hay agua potable, donde hay una enorme escasez de hospitales, donde no solo, bueno, como les decía, no solo estamos en la pandemia del COVID que los afecta, que hace poco recibieron el primer cargamento de vacunas, pero hoy Yemen tiene uno de los peores brotes de cólera de la historia. ¿Sí? Si pensamos en el cólera, pensamos en Reino Unido, en Londres, 1800. Bueno, hoy Yemen tiene uno de los peores brotes de cólera de la historia por la falta de agua, por la falta de sanitización, la falta de hospitales, la falta de comida. Este desastre llevó a que muchos funcionarios estadounidenses que en su momento, en 2015, habían optado por asistir a Arabia Saudita en la campaña contra los hutíes, a renunciar a esa batalla. ¿Sí? Argumentan que las bombas que caían, que se sabía que venían de fábricas estadounidenses, terminan radicalizando a la gente en un sentimiento anti-norteamericano y llevando a que se unan a o los hutíes o, si son sunitas, a Al-Qaeda o al Estado Islámico. Con lo cual, ahora, entre las primeras acciones que tomó Joe Biden como nuevo presidente norteamericano, fue la suspensión de la asistencia militar a esta campaña de la coalición árabe. Implicó dejar de vender, por lo menos temporalmente, municiones ofensivas, ¿sí?
misiles para interceptar ataques hutíes siguen dando, algunas cosas así, pero las armas principalmente para el ataque, para el bombardeo en Yemen, se dejaron de vender temporalmente. A Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos ya le vendió un paquete de 23.000 millones de dólares de armamento, incluyendo 50 F-35 de los aviones más modernos. Arabia Saudita todavía no. ¿Sí? Pero la decisión de Joe Biden fue suspender la participación en esta campaña. Y también se sacó a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas. ¿Sí? Es como si, para Arabia Saudita es como si hoy para Israel Estados Unidos saca a Hezbollah de la lista de terroristas. ¿Sí? En la gravedad de la decisión. ¿Por qué tenemos esta decisión que tomó Estados Unidos en el último tiempo? Tenemos 3 causas identificables, digamos, de fuerza, que tienen más fuerza en esta opción. Por un lado, Estados Unidos hace muchos años quiere irse del Medio Oriente. ¿Sí? Todo el tiempo escuchamos que si van a sacar a las tropas, que si dejan las tropas, un montón de series en Netflix son sobre eso. Estados Unidos quiere retirarse del Medio Oriente. Desde el atentado de las Torres Gemelas, donde Estados Unidos entra en la Segunda Guerra del Golfo, depone a Saddam Hussein, tiene que mantener la paz en Irak, en Afganistán. Desde entonces empiezan a haber campañas con muchísimos muertos estadounidenses, soldados estadounidenses fuera de casa, y ya le han dejado encontrar el sentido. Quieren irse. En segundo lugar, Biden quiere demostrar un compromiso con los derechos humanos en su agenda para el gobierno. Y por lo tanto castiga con esta decisión a Arabia Saudita, a quien acusa de cometer varias violaciones de derechos humanos a su propia población, principalmente en lo que es contra la libertad de prensa. ¿Sí? Hace un par de años tuvimos el caso de Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Entonces se busca, lo mismo lo hace con Egipto, ¿no? Criticarle violaciones de derechos humanos por esta agenda nueva que tiene Biden para diferenciarse del anterior gobierno de Trump. Y por último, el intento de Estados Unidos de volver a traer a Irán al acuerdo nuclear, al plan de acción integral conjunto, en el cual no me quiero detener mucho porque daría para toda una charla entera sobre ese tema, pero que Estados Unidos quiere volver a acercar a Irán a la mesa de negociación, y para eso, después de haber roto toda la confianza con la República Islámica durante el gobierno de Trump, tienen que dar muchas garantías y muchos regalos, ¿no? Para mejorar la confianza. Muy bien. Entonces, esta decisión lo que acaba de hacer, y ya lo podemos ver en la última campaña hutí contra el gobierno de Yemen, el gobierno oficial, es una avanzada sobre la ciudad de Ma'arib, que es el último bastión que tiene el gobierno de Hadi, sunita, en el norte, donde están los chiitas hutíes. Esta avanzada puede entenderse como un envalentonamiento de los chiitas, ¿sí? Acaban de hacerle un montón de regalos al bando chiita. Sacarlos de la lista de terroristas, dejar de venderle a Arabia Saudita armamento ofensivo, y todo el intento de buena voluntad que le está poniendo Biden a las negociaciones por el acuerdo nuclear. Con lo cual nos deja hoy en una situación donde podemos ver que esto va a seguir. ¿Sí? No se puede prever un final para el conflicto en Yemen en los próximos meses o años, porque vemos que esta diferencia de los bloques, ¿sí? Vuelvo al mapa de los bloques,
esta diferencia de los grandes bloques regionales se ha profundizado en Yemen, como ha tenido su momento en Siria hace un par de años. ¿Sí? Ahora se ha profundizado en Yemen, y esta pelea de los grandes poderes regionales, como les decía, está vista desde una mirada llena de miedo, ¿sí? Lo que en la teoría se suele entender como la mirada realista, donde se supone que todos los países van a buscar más poder para poder proteger su propia soberanía. Todos los países buscando poder van a generar nuevas agresiones contra el otro bando, que va a tener más miedo y va a querer buscar más poder. Por eso es tan complicada la política del Medio Oriente. Tenemos unas claras líneas religiosas que atraviesan países, ¿sí? Como lo mismo sucede en África, ¿no? Donde los europeos dibujaron la frontera de los países sin importar quiénes vivían en dónde. Entonces tenemos unas líneas demográficas que cruzan los países, donde hay rispideces muy profundas por el miedo, por el seguir a los países, a Arabia Saudita o a Irán, donde los grupos rebeldes o de resistencia terminan apelando al terrorismo y siendo financiados por alguno de los bandos. Es una situación demasiado compleja, y aquí es donde Israel está inmerso, ¿no? Hamás, Hezbollah, son parte de este entramado de grandes poderes. Como le decía, Hamás, más allá de que su mirada está completamente contra Israel y no tanto en el resto de la región, pertenece a la hermandad musulmana, con esta idea de la aplicación de la Sharia, pero sin divisiones entre musulmanes, entre sunitas y chiitas. Por eso reciben apoyo desde Turquía, reciben apoyo desde Irán. Tenemos a Hezbollah, que es parte del gobierno, una parte muy importante del gobierno de Líbano, y bancado militarmente por Irán. Tenemos a los hutíes, también una situación similar. Tenemos a los sunitas, al Estado Islámico, a Al Qaeda, que con un poco menos de claridad, pero se supone que la financiación viene desde Qatar, desde algunas partes de Arabia Saudita, o sea, aquellos que comparten esta rama salafista. Arabia Saudita desde el gobierno no apoya al salafismo, lo combate, pero hacia adentro es un poco más heterogéneo. Y a todo esto con el involucramiento de las potencias extranjeras, con Rusia, que apoya el bloque pro-iraní, con cierta reserva, ¿sí? Por ejemplo, Rusia le permite a Israel bombardear Siria porque tampoco quiere que se llene de iraníes, pero apoya más ese bloque, con un Estados Unidos que hasta ahora, y hay que ver cómo sigue, apoyaba siempre al bloque sunita, con una Turquía que tiene una complicada relación tanto con Rusia como con Estados Unidos, tanto con Arabia Saudita como con Irán, pero que tampoco se termina de llevar mal con ninguno, entonces como que va variando la postura, se pelea con algunos en un lado, con otros en otro. Turquía combatió fuerzas rusas en Libia, en Siria, en el último conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. No obstante, le compra armamento. Turquía peleó contra la coalición sunita en Libia el año pasado, pero ahora está viendo la posibilidad de apoyarlos en Yemen. ¿Y por qué se da esta volatilidad en la alianza? Para poder mantener a los otros a raya, ¿sí? Que ni un poder
sea suficientemente grande, pero que tampoco. Turquía busca ser Ankara quien lidera el mundo musulmán, entonces intenta contener a ambos. Bueno, no queda mucho más tiempo, tenía otro caso para ver, pero me parece más interesante poder abrir espacio a preguntas. Yo sé que intenté hacerlo lo más intuitivo posible, pero el Medio Oriente no es muy intuitivo, así que seguro que varias preguntas habrán surgido. Eh, así que bueno, si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el Pueden chat. desmutearse también, pueden desmutearse y también Pueden hacer la pregunta. desmutearse. Sí, como prefieran. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para ese, así rompo un poco el hielo. Acá tenemos una de Javiva. Gracias, Javiva, por participar. Creo que varios de aquí hemos sido tus alumnos y alumnas, así que es un honor que estés acá en la charla con nosotros. Y vos también, ¿no? Vos también fuiste alumno de Javiva. Yo fui, sí. Ezequiel, un placer escucharte, realmente me emociona. Bueno, y también estoy muy contento de que tengo a varios alumnos y alumnas ahora presentes, tanto en la universidad como del colegio de Horta acá, así que también les agradezco, nos van sumando las nuevas generaciones. A ver, acá, Javiva, los ataques desde Hamás a Israel de este fin de semana, ¿a qué se deben? Un entendimiento mío, y es que suceden justo después del tema con Siria, ¿sí? Donde un misil termina cayendo eh, cerca de la central nuclear de Dimona, ¿no? Donde se supone, para los que no conocen, la central nuclear de Dimona es donde se supone, pero Israel nunca ha admitido, nunca ha negado ni ha afirmado, que habrían armas nucleares israelíes. ¿Sí? En un contexto donde Israel venía atacando las centrales nucleares, lo mismo. Se supone que se acusa a Israel de que venía atacando las centrales nucleares iraníes para evitar que Irán tenga armas nucleares. Un misil termina cayendo cerca de la central de Dimona, sin daños, ¿sí? No es que hubo un problema, digamos, efectivo para Israel, pero un misil cayó cerca de Dimona. Esto puede demostrar cierta fragilidad, cierta vulnerabilidad. Los ataques de Hamas son constantes, son frecuentes. No es una novedad que haya una nueva ronda de ataques con misiles desde Hamas. Pero el timing, el elegir justo el momento donde se ve cierta vulnerabilidad, es una señal, es una muestra de poder, ¿no? Pero sigue siendo parte del conflicto particular de Hamas y de Israel, ¿no? Como decía, Hamas, a diferencia de Hezbollah tal vez, está mucho más concentrado en su problema local. Hezbollah tiene una mirada mucho más regional. Hezbollah ha participado en la guerra civil en Siria, tiene unas redes de narcotráfico en Europa, en América Latina, o sea, tiene una mirada mucho más regional o incluso global. Jamás tiene se concentra mucho más en su problema puntual con Israel, en un contexto donde Israel no logra formar gobierno, donde viene teniendo problemas de gobernabilidad hace ya casi 2 años, ¿sí? Donde logró terminar con el COVID, ¿sí? Que es un importante paso, ¿no? en cerrar vulnerabilidades, pero donde, bueno, para aprovechar este nuevo contexto donde el ataque, si bien no tuvo éxito, por lo menos sorteó la defensa israelí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Creo acá en el chat. Pueden ir escribiendo, si no puedo hacer mi pregunta.
Y bueno, creo que esto también se ha visto en reiteradas ocasiones en todas las charlas que hemos hecho con el CIMI. Bueno, parece que hoy hubo varios disparadores, ¿no?, para otras futuras charlas. Acá la cuestión nuclear, que es muy interesante en todo Medio Oriente, que no es nada nuevo. Creo que también hay nuevas oportunidades para otras charlas con lo de Irán, incluso, ¿no? Dentro de la cuestión nuclear, la cuestión de Irán, creo que también sería algo muy interesante para las próximas charlas, que seguramente llegarán, y quizás también hagamos algún curso como el año pasado. Eso todavía lo estamos diagramando bien, pero seguramente haya un curso como el año pasado. Mi pregunta va más a la cuestión de cómo ves Medio Oriente hoy, ¿no? Yo creo que, bueno, más con una perspectiva más histórica, yo creo que la cuestión de alianzas en Medio Oriente hoy refleja, por ejemplo, lo que pasaba en Europa hacía varios siglos y no tantos. No es como que, yo creo, más con un comentario personal, yo creo que el mundo, al menos Occidente, se acostumbró, nosotros nos acostumbramos, uno, a la paz, al menos acá, no acá en Occidente, ¿no?, en Europa. O sea, ¿quién hubiera quedado que Francia y Alemania iban a ser los grandes aliados? ¿No? ¿Quién lo hubiese imaginado? Yo creo que estamos acostumbrados, y que esto lo vemos como algo lejano, ¿no? Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente, que es el lejano Oriente o el cercano Oriente, depende de donde estemos. Pero yo te pregunto si en algún momento, y esto es más una cuestión casi de futurología, pero en algún momento vos creés que puede llegar a haber algún tipo de entendimiento, como ha sucedido en Europa. Después igual pueden pasar siglos incluso, no estoy diciendo que no, entendimiento religioso en Medio Oriente, o que la paz llegará en algún momento cuando sea una sola religión o un solo Estado quien domine completamente la región, cuando haya, en términos de relaciones internacionales, que aquí hay varios, un hegemón regional definitivo, que puede imponer el orden. Es difícil la pregunta, no es fácil, pero es más la cuestión de algo mucho más para... Es difícil la pregunta, ¿Cómo? es difícil la pregunta, y como decías, tiene mucha carga de futurología. Pero Medio Oriente es diferente de Europa, pero tampoco en una manera abismal. Hubo un momento en donde Europa fue muy religioso, donde la religión generó una importante guerra. Para los internacionalistas creo que es la guerra, ¿o no? La guerra. La guerra ¿sí? de los 30 años, ¿no? Para los internacionalistas, de la fundación de nuestra disciplina, más o menos. Exactamente. Los que quien no conocen el siglo XVII, hubo una importante guerra entre protestantes y católicos en Europa, donde se termina creando la idea del Estado, ¿sí? Donde, listo, cada uno tiene su Estado y decide la religión dentro de su Estado y nadie se la va a reclamar. Hubo una situación así. Pasaron después 300 años o más hasta poder tener una Europa pacífica, desde haberse arreglado el tema de la religión. O sea que el tema religioso, por más que se solucione, ¿no?, que haya una única religión, no deja de haber otros problemas de fondo. Seguimos teniendo clanes, ¿sí? Pueden empezar a haber problemas de clanes, o incluso pensemos en la similitud en todo aspecto, identitaria, cultural, religiosa, entre los palestinos de Cisjordania y de Gaza. Y aún así no pueden ponerse de acuerdo en hacer un solo frente, ¿no? Es decir, no es solamente la cuestión religiosa. Hay un montón atrás de la cuestión religiosa. O sea, es muy fuerte esta arista, y por eso la traje hoy. Es muy fuerte en los conflictos regionales, pero obviamente no es el único. Como les mencionaba en el caso de Yemen, ¿no? Tenemos las manchas amarillas, que son separatistas, que buscan conseguir una nueva independencia de Sudán del Sur. Podría ser, como mencionabas, con un hegemón, ¿sí? ¿Cuándo hubo relativamente estabilidad en Medio Oriente? Cuando el poder venía desde afuera completamente. Cuando había un Estados Unidos, con un montón de países cercanos a Estados Unidos, cuando había una Unión Soviética, donde habían conflictos
propios de la región, como los conflictos árabe-israelíes, ¿no? Pero que estaban muy marcados por esta dinámica de los dos bloques. Y que por lo tanto, dentro de todo, había estabilidad. Los mismos dictadores estuvieron 40 años cada uno, no habían muchas guerras civiles, no habían movimientos islámicos o revolucionarios hasta que empezó, hasta avanzada la Guerra Fría. Entonces, podría ser que un hegemón, tanto a nivel global, como podría ser China, que cada vez está más metido en lo que es la inversión en la región, que a través de sus pagos económicos une a los países, ¿no? A través de la necesidad de inversiones. Mirá, si ustedes van a estar en guerra, no invierto nada, porque no me sirve, y eso puede generar incentivos para la paz, o podría ser a través de un hegemón propio de la región que termine controlando, dominando al resto. Lo veo más difícil porque son cada uno es muy fuerte y tiene mucho apoyo atrás. A diferencia de lo que fue Europa, donde Alemania podía crecer de un año para el otro 5 veces su tamaño, no habían en ese momento poderes más grandes que Alemania, ¿sí? Hoy, si Arabia Saudita se convierte en el hegemón regional, sigue habiendo alguien atrás, que es Estados Unidos, que es China o que puede ser Rusia también. Entonces, es difícil que se permita que un hegemón termine controlando toda la región. Es difícil pensar paz en Medio Oriente, pero podría ser. Yo creo que podría venir más probablemente por el lado económico. Muy bien, muchísimas gracias. Me encantó el matiz liberal. Liberal a lo... Sí. Sí. Yo en general soy bastante más realista. Como yo. Pero sí, pero si querés que te dé un mensaje de paz, me parece que viene por el lado de lo económico y no por una identidad común que se vaya a crear. Ok, bueno, muchísimas gracias, se entendió perfectamente ese. Tenemos una pregunta más acá de Sergio. ¿Cómo ves la diferencia entre lo que son las facciones religiosas en Medio Oriente comparado con los diferentes grupos o políticas de los partidos en Latinoamérica? A ver, en América Latina, en América Latina y en Occidente en general, tenemos una división un poco más clara de un clivaje más claro, ¿no? Entre los distintos partidos o facciones, ¿sí? Que puede estar más marcado o no, ¿sí? Si uno piensa, no sé, lo que es la política colombiana, ¿sí? Vos tenés, a lo largo de las últimas décadas, un clivaje muy marcado entre el gobierno y las facciones revolucionarias o el narcotráfico, ¿no? Y después, hacia adentro de la política colombiana, no hay un clivaje tan claro. ¿Sí? Tenés un partido de derecha y un partido un poco más de derecha. En Argentina, este clivaje hoy lo tenemos todo adentro del sistema de partidos, lo cual es mejor que tenerlo entre partidos y grupos revolucionarios. Pero es un poco más claro, ¿sí? En el sentido de las políticas. Obviamente, está cruzado por la cuestión del populismo y entonces las políticas pueden variar un poco, pero vos podés identificar un grupo que está más para un lado, un grupo que está más para otro lado. En Medio Oriente, si lo vemos a nivel toda la región, ¿sí? Podemos ver que hay una línea clara, pero si vas hacia cada país, empieza a haber un cruce de clivajes muy complicado, donde hay sistema de partidos, obviamente, ¿no? Hay otros lugares donde ni siquiera existe la posibilidad de discusión y el clivaje está solamente en grupos armados por un lado, paramilitares o grupos terroristas, un gobierno apoyado por el extranjero, ¿sí? Donde tenemos partidos, por ejemplo, en Líbano,
donde hay un sistema democrático que funciona con muchas dificultades, pero que existe democracia, está explotado el sistema, ¿no? Porque está todo el clivaje religioso, cristianos por un lado, sunitas por otro lado, chiitas por otro lado, cristianos de izquierda, cristianos de derecha, sunitas de izquierda, sunitas de derecha, chiitas de izquierda, chiitas de derecha, sunitas que podrían acercarse a los chiitas, sunitas que no se acercarían jamás a Irán, cristianos que pueden bancarse que haya un partido, un grupo terrorista en el gobierno, otros que no. Entonces ahí es bastante más complicado ver. Yo creo que en América Latina tenemos partidos políticos que a veces son muy difíciles de entender. Si ves la mayoría, por ejemplo, en Argentina, desde el 2001, cuando la UCR pierde gran parte de la fuerza que solía tener, empiezas a tener un montón de partidos que cada 2 años cambian de nombre o desaparecen. ¿Sí? Y eso es complicado. Si lo pensás contra Alemania, que tiene los mismos partidos hace 70 años, sí, es muy complicado. Pero aún cambiando el nombre y cambiando que, bueno, en ese momento Pino Solanas estaba con Carrió y después Pino Solanas estaba con Donda, ¿no? Pero cambiando los nombres, vos podés identificar bastante bien las divisiones. Yo creo que en Medio Oriente, hacia adentro, hacia la política interna de los países, es bastante más difícil poder ver cómo se arman, donde hay elecciones, de vuelta, donde hay democracia, donde hay gobiernos dictatoriales es un poco más claro. Pero bueno, no sé si eso respondía a la pregunta. Sí, creo, se entendió perfectamente. No sé, Sergio, si querés decir qué te pareció por el chat. Así que si alguien más tiene se entendió perfecto, está genial. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a Ezequiel? Vamos unos segunditos más, pueden desmutearse, pueden hacer una pregunta por el chat. Bueno, muchísimas gracias, Ese. La verdad que es realmente un orgullo que el CIMO esté creciendo de esta manera, sumarte, bueno, a vos, a tantos otros chicos, bueno, a Uri que dio la charla, la última charla también que estuvo excelente. La verdad que estamos sumando muchísima gente de muy buena calidad y que son todos jóvenes. Yo me incluyo, si bien soy el más grande, yo me incluyo, tengo un año más que Ese nada más, así que somos todos jóvenes de, en mi caso, 23 años para abajo. La verdad que la idea es que podamos tener nuevas voces, que expliquen un poco, ¿no? Cambiar, renovar un poquito, ¿no? Que haya nuevas voces, nuevas perspectivas y que podamos aportar al entendimiento de una región tan convulsionada como Medio Oriente con cada charla que damos, y les agradecemos también profundamente que ustedes estén acá. Javier quiere decir algo, que ahí se desmutió. Me desmuteé porque tengo ganas de abrazarlos, de decirles realmente estoy admirada. En realidad ya se percibía cuando ustedes eran hace unos años, y estaban sentados frente a mí, que eran futuros colegas, y hoy siento que tienen alas, vuelan, y tengo mucho para aprender yo de ustedes. Muchísimo. Salgo de la pantalla. Eso tenía ganas de decir. De decir, tienen mucho para liderar ustedes a nuevos jóvenes, hacer mucho esclarecimiento sobre estos temas, que poco se sabe, mucho se habla, y que los medios de comunicación masiva realmente distorsionan muchísimo. Así que esto abre nuevas mentes, como para saber cómo se arma este nuevo tablero de ajedrez, ¿no? Que día a día con tanta incertidumbre nos presenta un nuevo Medio Oriente y un nuevo mundo, ¿no? Así que es algo que nos preocupa mucho porque tiene que ver con la existencia, con la supervivencia, con el día a día, y esto no es chiste. Más en un contexto como este de pandemia en el mundo, ¿no?
Así que bueno, quiero felicitarlos a todos ustedes, Ezequiel, y Gracias. especialmente a vos que brillaste. Y nada, pum para adelante, todo mi apoyo y los voy a seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiva. Bueno, les estaremos compartiendo más novedades próximamente. Les recordamos las redes sociales del CIMO. En Instagram, CIMO-oficial. En Facebook, oficial. En Facebook, CIMO Argentina. Nos pueden seguir, allí vamos publicando todas las novedades, las charlas que damos, los diferentes cursos que seguramente daremos a lo largo del año, sumado también a diferentes informes sobre la actualidad en todo Medio Oriente. Nuevamente les agradezco por participar, muchísimas gracias Ese por la charla, la verdad, extraordinario. Un gran saludo a todos, que tengan un muy buen fin de semana, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego. Bravo, muchas gracias. Chao, chao. Chao.